Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, porque podemos tener el tiempo de estudio en este día. Gracias te damos porque a pesar de las dificultades de esta situación de pandemia en la que nos encontramos, nos podemos dedicar a estudiar tu palabra y sacar enseñanzas y aprendizaje para nuestra vida. Te pedimos que nos guíes en este estudio y permitas que podamos bendecir nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. En esta clase estamos llevando el libro de estudio, la Biblia, libro por libro, volumen 1, y en esta primera parte del estudio estamos viendo el libro del Génesis y vamos en la unidad 6 que se titula José de necesitado a proveedor. Hemos iniciado una siguiente tanda de versículos para memorizar y este primero está en el estudio 21 que fue el pasado. José es vendido y llevado a Egipto y se basa este versículo en Génesis 37:14 que dice: E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. No, todavía no me lo aprendo, pero lo estaremos trabajando todavía un poco más. El tema de hoy, o el estudio de hoy, es el estudio número 22, que se titula José prospera en la adversidad. El texto que se está usando para este estudio está basado en el contexto del capítulo 39 y el 40, y el texto básico comprende algunos versículos en esos dos capítulos. El versículo clave para memorizar está en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Es un versículo hermoso porque Jehová estaba con José a pesar de las dificultades en las que se encontraba. Y es muy alentador tener este versículo de memoria. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La verdad central para este estudio es la importancia que tiene el depender de Dios en cualquier situación. La importancia de depender de Dios en cualquier situación, y es una situación, bueno, es una verdad que necesitamos recordar día a día, constantemente, de rato a rato. Por experiencia personal estoy consciente de eso. Las metas de la enseñanza-aprendizaje de este estudio nos piden demostrar que conocemos o que conoces las experiencias adversas de José y cómo Dios lo prosperó, pero también mostrar una actitud sobre la importancia, mostrar nuestra actitud sobre la importancia de depender de Dios en cualquier situación. Esta es la parte interesante. El bosquejo del estudio panorámico lo estoy tomando del comentario bíblico de Jameson, Fossetta and Brown, y nos da 4 puntos que se titula José en la casa de Potifar, luego 2 prisioneros de estado, el sueño del copero y el sueño del panadero. Vamos a iniciar con el primer punto. Dice José en la casa de Potifar y nos está ubicando el capítulo 39 completo. Vamos a leerlo directo de nuestra porción que tenemos destinada para la lectura, que dice de la siguiente forma. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde
Cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de allí, de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta parte de la vida de José se me hace muy hermosa y muy digna de imitar, muy, muy motivante para las situaciones de aflicción. Lo primero que tenemos en este relato es que pues José es llevado a Egipto y una de las características que tiene Egipto fue la primera, pues ahora sí que curiosidad que tuve respecto a cómo ilustrarles esta ciudad, Egipto. Encontré precisamente esta fotografía buscando en internet donde aparecen construcciones de piedra. Este sería el río Nilo. Y no me especificaba qué ciudad era, pero me describía que se trataba del lugar en Egipto. Entonces, imaginen a José llegando a esta población, quizá diferente en grandeza, en apariencia con respecto a las que será tiendas en las que estaba acostumbrado o en las construcciones que estaba acostumbrado en la tierra de Canaán. Si recuerdan, hemos visto un poco de cómo él y su familia vivían en estas casas o tiendas y hasta cómo construían las como cabañitas, decíamos, ¿no? Sucot para su propio ganado. Entonces esta pues es muy imponente y muy, muy impresionante ver esta inmensidad de construcciones, ¿no?
Ok, él es vendido a Potifar. Vamos a ver un poquito sobre Potifar. Potifar es un egipcio. El hecho de que es un egipcio, su propio nombre está describiéndose como devoto del sol, Potifar, o perteneciente al sol. Este es un nombre egipcio, de hecho, es otro de los datos que pude encontrar. Aquí en el comentario de Jameson Fawcett and Brown, del que he estado tomando la mayor parte de los comentarios, dice, este nombre, Potifar, significa alguien devoto del sol, de la deidad local de On o Heliópolis, circunstancia que fija el lugar de su residencia en el delta, el distrito de Egipto que limita a Canaán. Y aquí al leer este comentario, pues me surge la curiosidad de saber a qué parte o qué región es el delta. Entonces yo decía, ¿cuál es el delta? El delta del distrito de Egipto. Y me fui a buscar la región del delta y encontré que en el globo terráqueo el delta sería esta parte triangular, la estoy viendo del lado derecho, esta parte triangularita que se describe aquí y luego baja o va por abajo este camino el río Nilo. En esta foto de la izquierda, encontré más detalles. El delta precisamente lo describen aquí arriba, en esta parte de aquí, y luego el Bajo Egipto, Memphis, y luego el Alto Egipto, esta es la región. Entonces, esta sería el delta. Pero entonces entra la curiosidad porque cuando empecé a buscar más imágenes encontré que había un delta, otro delta y otro delta y varios deltas que no necesariamente eran esta forma triangular y no necesariamente eran aquí en Egipto. Entonces fue que encontré que el delta se forma, es precisamente aquí abajo lo alcanzo a leer, se los voy a leer porque está muy pequeñito, dice un delta es un accidente geográfico formado en la desembocadura de un río por los sedimentos fluviales que allí se depositan. Entonces, eso que estoy leyendo nos indica lo siguiente, el río viene y lleva su cauce por aquí, pero cuando llega a la parte del mar, cuando los dos convergen en ese punto, hacen como si fuera un frenado de la corriente que llevan y al tener ese frenado, entonces ahí ya se detiene. Y se detiene y todo lo que trae, todas las arenitas que trae, se van acumulando allí y ahí se van acumulando. Entonces esta sería una de las formas que tendría el delta de otra región, que de hecho no supe de qué región era, pero me llamó la atención porque aquí describía las características de un delta. Entonces, esto es algo que necesitamos tomar bien en cuenta. Con relación al delta de Egipto, este es algo importante. Ok, entonces tenemos pues que Potifar es un oficial, capitán de la guardia de Faraón, y también encontré la palabra que lo describe, Saris, con una doble I, o en esta otra forma, que dice que viene de una raíz no utilizada que significa castrar o eunuco, por implicación ayudante de cámara, responsable de ropa y apariencia, especialmente en la casa de las mujeres, y por lo tanto, un ministro de Estado, chambelán, eunuco y por fin oficial. Entonces, la palabra que se usa para describir este oficial es que describe que muy probablemente él sería un eunuco, aunque no estaba a cargo de las casa de las mujeres o del harem, por decirlo de esa forma, era una de las características que precisamente esta palabra le describe, ¿no? Como un eunuco oficial. De ahí es donde viene oficial. También vemos que el de la guardia, o sea, oficial de la guardia, esta es la palabra que se utiliza para mencionar guardia. Dice propiamente un carnicero, por lo tanto un salvavidas. Está curiosa la forma de por lo tanto un carnicero y por lo tanto un salvavidas. Dice porque actúa como verdugo. Ni una ni otra tiene así como mucho sentido para nosotros.
El salvavidas es el que pues le salva la vida y por eso está en la guardia. Eso implicaba que pudiera ser en la guardia personal del faraón. Pero aquí dice porque actúa como un verdugo, un ejecutante, en otras palabras también así lo describía. Entonces dice también como un cocinero, como suele sacrificar un animal para la comida, un cocinero o guardia, en este caso ya se arroja pues la descripción de guardia. Entonces, en conjunto, lo que sí encontré pues en el diccionario de la Biblia de Smith, encontré que Potifar es un nombre egipcio, también escrito como Potífera, significa pertenecer al sol, Potifar, con quien la historia de José está relacionada. Se describe como un oficial de Faraón, jefe de los verdugos, un egipcio. Esto fue cerca del 1700 antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. 1728 antes de Cristo. Parece haber sido un hombre rico. Y hacía otra descripción más adelante, pero me pareció esto lo más sustancioso de la descripción de entonces. Aquí lo describe como el jefe de los verdugos, el jefe de la guardia, el jefe de los verdugos, ¿no? O de los ejecutores, el jefe de los ejecutores sería otra manera de poderlo describir. Y se me hizo muy interesante. Entonces, Jehová estaba con José y era prosperado en lo que hacía. Estas son las palabras más hermosas que puedo resaltar. Jehová estaba con José y era prosperado en lo que hacía. Potifar se dio cuenta de ello y lo puso en su casa como supervisor. Recuerdan que cuando cuando Jacob se da cuenta, cuando Jacob recibía informe de José, de cómo se comportaban sus hermanos, los hijos de Bila y los hijos de Silpa. Entonces se describía en ese entonces que muy probablemente él estaba desarrollando una función de administrador allí. Y esa era una de las características que pudo habérsela ganado por tener aptitudes de administrador o de supervisor, y su papá le tuvo la confianza por las características que le veía. Esa era una descripción muy posible. También hablaba de que por ser hijo de una esposa principal, pues le daba más superioridad de funciones en el trabajo familiar, más que los que eran hijos de las concubinas. Por eso estaba al lado de esos hijos de las siervas, ¿no? De sus esposas principales. Entonces aquí nos estamos volviendo a notar que él tenía características muy, muy bien percibidas. Aparte de que se notaba la presencia de Dios porque todo prosperaba, entonces había características en él que le permitieron ver también a Potifar que tenía cualidades para ser su supervisor, para ser su administrador. Entonces aquí la palabra supervisor, aquí la encontré, pacat. Pacat es una raíz primitiva, visitar, por analogía para supervisar, reunir, cobrar, cuidar, etc. Otorgar, nombrar para tener, entregar para mantener, ordenar, ir a ver, hacer supervisión o supervisor, tener la supervisión. Entonces esas características pues las tuvo que haber sabiendo que estas eran las funciones que necesitaba que él realizara. Entonces eso es algo muy, muy hermoso porque nos hace entender que necesitamos también nosotros participar con nuestras cualidades para servir, para realizar nuestro trabajo del día a día. José fue bien favorecido por Potifar. Dice que halló gracia. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo el hecho de hallar gracia tiene que ver con ser bien favorecido? Decíamos que de Dios recibimos gracia, entonces somos bien favorecidos de parte de Dios. Aquí José fue bien favorecido por Potifar. Dice que halló gracia en sus ojos. Nada más para recordarles la palabra que ya habíamos hablado de Chen. Chen es la palabra transliterada que dice que viene de Chanán, que significa propiamente inclinarse o
inclinarse con bondad hacia un inferior, favorecer, otorgar, es bondad. También habían hablado esta forma, también se acuerdan que la vimos cuando Jacob quería hallar gracia ante los ojos de Esaú, y vimos cómo Esaú ofreció con bondad la reconciliación, el acercarse de nuevo a él. Entonces hablábamos de la bondad de ellos dos, porque Jacob halló gracia en los ojos de Esaú, y pues venía con 400 de sus hombres acompañándolo, y pues al final pudo ceder a mostrarle bondad. Entonces la gracia es bondad, es decir, subjetivamente favor, clemente, amable, querido, bien favorecido. Esta es la que más me resaltó. Ser bien favorecido de parte de, en este caso de Potifar, y en las otras ocasiones de Esaú para con Jacob, o Dios para con nosotros. Así es como Dios nos mira cuando nos mira con gracia, con bondad. Se inclina a nosotros como alguien inferior para ofrecernos bondad, con bondad, para favorecernos, para ser amable, querido, para ser querido y ser bien favorecido. José era de hermosa figura, aquí me faltó el de hermosa figura y bella apariencia. Estas fueron las palabras que lo estuvieron describiendo. Fíjense bien cómo hermosa, Jafet, hermoso literalmente o en sentido figurado, hermoso, bello, excelente, agradable, bueno. Entonces la hermosura es esta primera palabra. Entonces aquí describe la hermosura de qué partes de él. Esta sería la hermosura de partes de él en Toar. Toar es el contorno, es decir, la figura o apariencia, hermoso, atractivo, semblante, forma, rostro. Aquí podríamos decir de su rostro, de su apariencia, aunque también habla de su figura. Pero no sé si semblante tiene que ver un poco más con la figura, pero vamos a compararla con la segunda palabra. Y aquí lo que vamos a ver es que está también igual, hermoso, pero la siguiente palabra que igual no la cambié. Fíjense que ahorita me estoy fijando que no la cambié porque como uso la copia de la plantilla, no la cambié la parte de arriba de la palabra que describe la otra parte de su apariencia, pero lo que sí me dice es apariencia, la cosa que se ve, ya sea real, forma, especialmente, si es guapa, guapo, belleza, en corto tiempo, hermoso, semblante, favorecido, forma, modelo. Entonces ahorita las dos tienen tanta semejanza una de otra, pero lo que se puede apreciar con estas dos descripciones es que no nada más en su rostro, sino también en su figura, en su cuerpo. Tenía esas dos cualidades. De hecho, no siempre es necesariamente común que una mujer bella tenga un cuerpo bello. Un hombre guapo tenga un cuerpo guapo, entonces, o atractivo. Entonces, en el caso de José, no nada más era en su rostro, era atractivo, hermoso, sino también en su físico, en su cuerpo. Y esta es una de las cosas. Y algo que me llama la atención es esta palabra, dice, en corto tiempo hermoso. Y yo lo que me hace asociar con estas palabras es que cuando tú volteas a ver a una persona hermosa, de rápido notas, volteas y lo ves y de rápido, en corto tiempo te das cuenta de la hermosura que tiene. Y eso fue una de las cosas que parece ser que se describía, se notaba rápidamente. Por ejemplo, si se acuerdan, cuando Sara se menciona que era hermosa, cuando Rebeca se menciona que era hermosa, así de primera vista. De Raquel también se menciona que era hermosa, de Lea no se menciona que era hermosa. Bueno, vamos a seguir. Dice, la esposa de Potifar entonces no tardó en desearlo. Por ver su hermosura, pues no tardó en desearlo. En el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry nos dice lo siguiente, nótese, 1. La notable belleza, ya sea de hombres o mujeres, a menudo resulta ser una trampa peligrosa tanto para ellos mismos como para los demás, lo que les prohíbe el orgullo.
y exige una vigilancia constante contra la tentación que la acompaña. El favor es engañoso, engaña, aquí hay que cambiarle. Y la segunda cosa, tenemos gran necesidad de hacer un pacto con nuestros ojos. ¿Se acuerdan de Job 31:1? Dice, no sea que el ojo infecte el corazón. La ama de José tenía un esposo que debería haber estado con ella para cubrir los ojos de todos los demás. Aquí precisamente es la cita en donde la vimos por primera vez, Génesis 20:16. Vamos primero a Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? Entonces Job se decide hacer un pacto con sus ojos porque podrían irse su vista y desear después de mirar a una mujer joven o virgen. Y la vez en que otra vez referencia donde se menciona precisamente el hecho de hacer un pacto con los ojos, o ser un velo en este caso, para que no se ve hacia otros hombres. Está en Génesis 20:16 que dice, y a Sara, está hablando de Abimelech, hablándole a Sara, dice, y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Para todos, así fue vindicada. Esta referencia, si ustedes se acuerdan, hacíamos mención de que no era vindicada el énfasis que estaba queriendo dar Abimelech a Sara, sino como reprendida, haciéndole saber que no debiera ella haberse prestado para de llamarlo hermano y para dejar que otros hombres pudieran poner sus ojos en ella y ella poner sus ojos en otros hombres cuando se estaba haciendo pasar por una mujer soltera. Y es donde le está llamando la atención. Entonces le dice que su propio marido debe ser un velo para ella, para cubrir sus ojos y entonces no dejarla ver más allá. Y es lo que se pretende precisamente que Potifar hubiera hecho con su mujer. Porque precisamente la esposa le ordena que se acueste con ella. Como ella es una superior, vean, por ejemplo, aquí en el comentario de Jameson, Fawcett and Brown, dice, las mujeres egipcias no eran mantenidas de la misma manera aislada que las mujeres en la mayoría de los países orientales ahora. Fueron tratadas de una manera más digna de un pueblo civilizado. De hecho, disfrutaron de mucha libertad tanto en casa como en el exterior. Por lo tanto, la esposa de Potifar tuvo la oportunidad constante de conocer a José. Pero las mujeres de la antigüedad de Egipto tenían una moral muy relajada. Las intrigas y la intemperancia eran vicios muy frecuentes entre ellos, como lo atestiguan claramente los monumentos. Wilkinson es la referencia que toman estos escritores de este comentario. Y luego continúa, dice, la esposa de Potifar probablemente no era peor que muchas del mismo rango y las infames insinuaciones o declaraciones que hizo a José surgieron de su superioridad de posición. Entonces podemos darnos cuenta que ella era superior en posición, por lo tanto se lo estaba ordenando. Lo que vemos es que José se niega y argumenta de dos maneras. La primera es que su amo nada le ha restringido sino solo a ella. Esa es la primera. Y está muy obvia, ¿no? Ella es su esposa, no, se la restringe aunque nada de sus posesiones, ella sí. Y la segunda, que yo entiendo que sería la más importante para José, sería, no podría él pecar contra Dios. Y algo muy interesante precisamente de esta referencia es aquella palabra que se usa para pecar, que se menciona para pecar. Ya la habíamos mencionado en otra ocasión, ya se las había mostrado. Dice, es una raíz primitiva propiamente fallar, de ahí figurativa generalmente pecar, por inferencia a perder, faltar, expiar. Y algo que veo aquí es que esta descripción de la palabra pecar involucra como un paquete de acciones. El pecar como la inicial separación o error o falla, y luego habla el arrepentirse, de causativamente desviar, condenar, cargar con la culpa, esa sería como otra fase de la misma del paquete, limpiar, cometer pecado por culpa, daño que ha hecho, pérdida, hacer ofensor, ofrecimiento por el pecar, purgar, purificar uno mismo, hacer reconciliación, causar, hacer pecaminosidad,
transgresor. Yo veo toda la descripción que aquí se menciona como que un paquete, desde hacer el pecado, sentir culpa por el pecado, arrepentirse y por lo tanto expiar el pecado. Expiar es como subsanar de alguna manera, resolver que no quede en esa condición. Pero lo que más me llama la atención el uso de esta palabra de pecar, porque una de las cosas que vemos es que no se dice constantemente o no se usa constantemente en cada error que tienen los personajes bíblicos que estamos viendo, es que se lo dijo precisamente en el caso de Abraham, cuando está con Abimelech el filisteo, en la tierra de los filisteos, y está Sara está allí en el harem o como en este proceso de preparación como una mujer, donde les preparan con ungüentos y con ropas y apariencia, como van a hacer su apariencia. Bueno, pues entonces Dios le habla a Abimelech. También vimos que no le trata igual que como trató a Faraón, no lo hace así, entonces a él lo trata de manera diferente y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases, porque Abimelech le dice: es que yo no he dormido con ella. Y entonces ahí es donde precisamente hace esa declaración donde dice: yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Lo que vemos entonces es que pecar contra Dios se asocia con el tocar a una mujer casada, porque Sara era casada y ahora esta mujer, esposa de Potifar, era casada. Entonces en las dos ocasiones se usa pecar contra Dios como una acción de cometer adulterio, y eso es algo importante. Dice que cada día José recibía la misma orden, pero él no la escuchaba. Llegó el momento propicio entonces, en la soledad, ella lo agarró para obligarlo a dormir con ella. Aún así, José venció tal tentación, huyó de ella. Y una cosa que sí debemos darnos cuenta es la dificultad que tienen los hombres de rechazar lo que se les está ofreciendo. Esa frase que usaban mucho: ¿a quién le dan pan que llore?, se usa para decir que si una mujer se le ofrece a un hombre y el hombre no la apapacha y la acaricia y la manosea, como comúnmente se dice, entonces eso es algo que no lo va a sufrir, o sea, no va a ponerse a llorar como sufriendo y decir no, a sufrirlo de manera que le duela. Al contrario, lo disfrutan y lo gozan, porque pues así son, dicen los hombres, ¿no? Bueno, lo que en las notas sobre la Biblia de John Wesley encuentro que cuando ella lo agarró, él dejó su manto en su mano. No se quedó a conversar con la tentación, sino que salió huyendo de ella con el mayor aborrecimiento. Dejó su manto como quien escapa para salvar su vida. Si ustedes se acuerdan, en la primera vez que ella se le ofreció, lo que pasó es que él se puso a darle argumentaciones, ¿no? A conversar ahí con la tentación, la argumentación. Aquí ya no era momento para argumentar nada, ni para conversar. Huye de la tentación. Y algo que podemos aplicar precisamente a José fue el pasaje de 2 Timoteo 2:22, que vamos a recordarlo muy fácilmente porque son puros dos aquí. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. José tiene estas características: invoca al Señor, tiene un corazón limpio, invoca al Señor. Entonces él huyó de las pasiones, huyó de esa tentación, entonces prefirió seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces la motivación aquí es unirnos a las características que él mostró aquí. También vamos a ver que la venganza de la mujer fue inevitable al acusarlo de burlarse y querer dormir con ella. Aquí la primera palabra que habíamos visto es esta de Sachak,
que es una raíz primitiva, reírse abiertamente con alegría. Desprecio es una opcional ahí. Dice, por implicación, broma. Aquí antes era como deporte, pero ya encontré que se puede traducir más también como broma. Reírse, burlarse, jugar, hacer bromas. Esta palabra la vimos usada cuando está Isaac y Rebeca o sea, los está viendo Abimelech, el Abimelech de su tiempo, que era el rey de los filisteos, los vio cómo se jugueteaban o cómo se llevaban en bromas uno con el otro, abiertamente, con mucha alegría, y esa forma de característica parece ser que era algo que los delataba a que eran más que hermanos, y precisamente ahí se ve que la usa. Entonces ella dice, él vino a burlarse de mí, ahí usa esa palabra, dice, la mujer le dice a Potifar. Pero también Shakav, esta de Shakav no la vimos usada cuando Dina fue violada o forzada o por Siquén, ¿se acuerdan? No la vimos, hasta esta vez la estamos viendo, Shaka. Dice, es una raíz primitiva, acostarse para descansar, conexión sexual, aquí es donde está la descripción. Aunque habla de fallecimiento, la forma de la posición acostada, acostarse para dormir tranquilo con alguien. Albergar, violar, aquí también incluye violar, descansar, dormir. Entonces aquí le dice, él quiso acostarse con conexión sexual conmigo para violarme. Yo creo que esas fueron las palabras que le resaltaron a Potifar, ¿no? Entonces las usa precisamente esas palabras. ¿Cuándo era que vimos este evento? Bueno, recordé el pasaje en Génesis 26:8, pero quise mostrárselos en la traducción de Spanish Reina Valera de Gómez, no en la Reina Valera de 60, porque aquí sí incluye la descripción que estamos viendo de la palabra que les mostré. Dice que, y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugueteaba con su esposa Rebeca. Entonces, aquí nada más para recordar cuándo fue que se vio esa otra forma. Entonces, algo que vamos a ver aquí es que cuando Potifar oye la queja que le da su mujer, su ira se enciende contra José. Y aquí es lo que quiero recordarles es que vimos, si ustedes se acuerdan, que hay enojos que asesinan, que matan. El enojo que tuvo, o la ira que tuvo Caín contra Abel provocó que lo asesinara. La ira que tuvo Simeón y Leví provocó que hicieran una masacre con todos los de Siquem. Entonces, este fue el enojo precisamente que se percibe en Potifar. Pero también algo que encontré es que, ¿se acuerdan que veíamos que Caín explotó? De pronto se encendió su ira de manera rápida. En una forma coloquial he oído que dicen es de mecha corta porque en corto tiempo, pum, explota, ¿no? La dinamita. Es de mecha corta, es de mecha corta, se enciende luego y explota. Bueno, pues así fue como él reaccionó. Dice que viene de la palabra anaf, que es una raíz primitiva, significa respirar fuerte, es decir, enfurecerse. Es cuando echas el aliento con mucha fuerza, ¿no? De hecho, unas caricaturas muestran a un toro que está en una corrida rascando la tierra para ir a enfrentarse con el torero, pero echa esa respiración fuerte por la nariz y se ven ahí como nubecitas, ¿no? Que le salen por la nariz. Esa sería la descripción de este enojo, dice enfurecerse, disgustarse propiamente, la nariz, las fosas nasales, de ahí el rostro, o sea, todo su rostro, dice,
Ocasionalmente una persona también de la respiración rápida en la pasión. Entonces hubo una expresión de y sacar mucho aire y mostrar su rostro con mucha ira. Entonces, de hecho implica gritar. Aquí es donde se ve, implica gritar. Aquí también lo habíamos visto, sufrimiento, que le duele ese acto mismo, ¿no? Entonces vimos que describíamos a Caín con estas características. Pero también vimos la rapidez, ¿no? Este es el enojo, pero aquí la rapidez dice chara. Esa chara dice es una raíz primitiva, estar candente o calentarse en sentido figurado, usual, para arder, de ira, celos o celo, estar furioso. Entonces una cosa que también vimos que los celos es peor en energía, en poder, en toda esa emoción que hay, los celos es mayor que el enojo en sí. Si describíamos que los celos estaban en el tope y luego sería el enojo, la ira. Y así describir iras se asesinan. Entonces, aquí debemos darnos cuenta que la implicación del enojo era el máximo, le llamamos superlativo cuando decimos el más, sobre cualquier otro no hay nada más, el más alto enojo o gravedad de implicación que tiene, estar furioso, arder, estar disgustado, enojarse seriamente, inquietarse, afligirse, estar derretido en calor, indignarse, encenderse, enfurecerse mucho. Ahora sí yo diría estar súper enojado, ¿no? Entonces esta fue precisamente la potencia con la que Potifar pues se enfrentó ahora, comparado con las anteriores. De hecho la de la masacre tuvo implicación de celos, pero no, pero los celos era por José, perdón, se me está yendo, era por José, pero de alguna forma vimos que también Dios hizo lo mismo que ahora vamos a ver aquí con Potifar, en el caso de los hermanos hacia José, y aquí de Potifar hacia José. Dice, de manera sorprendente, Potifar se conformó con ponerlo en la cárcel, o sea, lo podría haber matado por el enojo tan enorme, tan superior, que el superlativo de un enojo. Pero nos damos cuenta de que Dios actúa de manera sorprendente porque logra reducir esa fuerza. En la primera ocasión del enojo de los hermanos, pues solo lo venden, aquí solo lo meten en la cárcel. Esa es otra cosa que sí es bueno reconocer. En el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry, encuentro que Dios refrenó su ira, de lo contrario lo habría matado. Y esa ira que lo aprisionaba, Dios hizo que se volviera en su alabanza, para que la providencia dispusiera de tal manera que fuera encerrado entre los prisioneros del rey, los prisioneros del Estado. Es probable que Potifar eligiera esa prisión porque era la peor, porque allí el hierro entró en el alma. Es una frase que se usa como poéticamente, ¿no? Pero para describir la gravedad o la dureza que había en ese lugar. Pero Dios diseñó allanar el camino para su ensanchamiento, fue enviado a la prisión del rey para que de allí fuera conducido a la persona del rey. Vean cómo Dios está haciendo una provisión y está Él preparando el caminito para que Él vaya a la siguiente etapa, en donde será conducido a la presencia del rey, porque va a estar entre los oficiales y entonces el siguiente paso sería sacarlo hacia la presencia del rey. Entonces aquí es algo que se debe resaltar, que Dios refrenó la ira. Entonces Dios puede hacer esto. ¿Se acuerdan también de la ira de Esaú? Cómo venía con 400 hombres y de alguna forma también Dios permitió que lo bajara toda esa fuerza, esa potencia. Entonces, pero Dios estaba con José.
y le extendió su misericordia. Había prometido yo que íbamos a hablar de la misericordia y a lo mejor hasta me voy a quedar corta hablando de la misericordia en este estudio, pero quise aprovecharla cuando dice y le extendió su misericordia. Son las palabras textuales que encontramos allí. Y misericordia se traduce o se usa en el hebreo como chesed, es nuestra palabra transliterada, que dice que viene de chasad. Chasad significa una raíz primitiva, propiamente, quizás, inclinarse. Solo el cuello en cortesía con un igual. Cuando le dices a alguien, y nada más, sobre todo en el tiempo antiguo, digo, en la época más de como de Europa y esa época donde había mucha pompa, mucha ceremonia, entonces se saludan nada más con respeto, con un igual agachando la cabeza, haciendo una cortesía, ¿no? Es decir, ser amable, mostrarse misericordioso, de ahí viene el uso de la palabra misericordioso, que ya en el chesed me da amabilidad, favor, buena acción, bondadoso, amoroso, misericordioso, bondad, misericordia, piedad. Vean todo lo que implica la misericordia, amabilidad, favor, buena acción, bondad, amor, piedad. Son todo lo que implica la misericordia, ofrecer la misericordia. No recibir en este caso, bueno, sí, viene de dos partes. Dios la ofrece a nosotros, pero también nosotros la podemos ofrecer a alguien más, que precisamente aquí es una de las cosas que se puede hacer ya teniendo la experiencia de contar con la misericordia. Entonces, en el diccionario ilustrado de la Biblia del Editorial Caribe, que tengo por ahí, dice aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Esta segunda parte se aplica a lo que Dios ve en nosotros. Ningún favor merecemos porque nuestra condición espiritual no está en muerte. Pero también hay otra parte que Dios ve hacia nosotros, es una compasión del amor que Dios ofrece hacia aquel que está en desgracia, y precisamente Dios hizo eso con José aquí, y Dios hace eso con nosotros cuando nos ve en desgracia. Él usa de su misericordia y nos ofrece su amor, el aspecto compasivo del amor que siente hacia nosotros. Eso es lo que nos permite aquí. Encontré algo más. En el diccionario inglés americano de Webster, que les decía que me gusta la época un poco anterior, 1828, que se escribe en este diccionario, encontré que misericordia viene del latín en misericordia, dice aquella benevolencia, apacibilidad o ternura de corazón que predispone a una persona a pasar por alto las heridas o a tratar a un ofensor mejor de lo que se merece. La disposición que modera la justicia e induce a una persona herida a perdonar ofensas y daños y a abstenerse del castigo e infligir menos de lo que la ley o la justicia permiten. La misericordia es un atributo distintivo del Ser Supremo. Entonces estamos hablando de que la misericordia lo que hace es que frena el castigo, ofrece lo que no mereces y hace que surja eso que no mereces o eso que hay, la bondad y la benevolencia y la ternura de tu corazón dispuesta hacia otra persona que no merece. Y alguien en una predicación escuchaba que la misericordia se siente a través de la vista, o el medio, el canal para que se ofrezca la misericordia o surja la misericordia es por la vista. Cuando tú volteas a ver a una persona en la calle que está con indefensa o como veíamos que se encontraba aquí José, te entra una tristeza en el corazón y un deseo de ofrecer algo, un deseo de compartir algo.
Y esta es precisamente el acto de la misericordia a través de la vista. Y a veces hasta me ha tocado que he tenido que hacer esto porque no me siento que cuento con las cosas necesarias para darle y me sentiría hasta como culpable por no ofrecérselas y me di cuenta alguna vez que sí he tenido que hacer como mejor no mirar por no contar con lo que pudiera tener para dar a esa persona. Entonces, cosa que no estoy eh, recomendando, más bien pidiendo que nos pongamos en las manos de Dios cuando esto nos surja para que podamos ser canales de su misericordia, canales de su bendición. Bueno, dice que entonces lo hizo prosperar, Dios lo hizo prosperar, dice también él se conformó nada más y José y le extendió su misericordia, pero bueno, ahí en ese lugar lo hizo prosperar también en la cárcel. Dios lo hizo prosperar también ahí en la cárcel. Eso es algo que vamos que no importó dónde él se encontraba, en su casa prosperaba, con el amo prosperaba, en la cárcel prosperaba. Son características que le distinguieron. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el siguiente punto que nos dice 2 prisioneros de Estado. Está en el capítulo 40, versículos del 1 al 8. Para esto vamos a ir a la porción de la Biblia que tenemos en estas hojas para darle la lectura, ¿ok? Ok, aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer es leer del 1 al 8. Ok, entonces ahí va. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José y le servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces esto es hasta el 8 y lo que vamos a observar es lo siguiente. Ok, ahí. El copero y el panadero pues cometieron una ofensa contra Faraón. Faraón estalla en rabia. Ahí también entendemos cuál es esa reacción que él tiene, ¿no? Estalla en rabia contra ellos, poniéndolos en la misma cárcel donde se encuentra José. Entonces aquí esta parte fíjense que esta palabra de rabia y estalla en rabia no es la misma que se está usando con Potifar ni con Caín, no es la misma, es una forma diferente de estallar en rabia. Entonces dice esta katsar, dice es una raíz primitiva romperse, es decir, en sentido figurado, estallar en rabia, estar enojado, desagradar, inquietarse, provocar a ira o venir a provocar la ira, como si hubiera sido en menor fuerza, como si esa característica fuera, porque nada más habla de desagradar o inquietarse, como que no estaba feliz de algo de ellos o su falla fue algo de menor rango, diría yo. Entonces Potifar mismo, cuando ya los mete Faraón y estalla y los mete en la cárcel donde José, dice Potifar mismo se les encargó a José.
porque dice que es el capitán de la guardia, y pues que el capitán de la guardia ya lo habíamos identificado como Potifar, entonces entendemos que es Potifar el que se los encargó a José, no el jefe de la cárcel, sino el jefe de la guardia. Nada más aclarar eso. Potifar mismo entonces se los encarga, dice, cierto día José percibió un cambio en el rostro de cada uno. Habían soñado algo que nadie podía interpretar, solo el supremo Dios Trino. Aquí les pongo porque precisamente habla de que no son de las interpretaciones de Elohim, ese Dios Trino, y esa es la característica. Entonces aquí es donde continúa la narración y nos vamos ahora del 9 al 15 y esto nos dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor y viniendo a madurar sus racimos de uva y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como lo solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Entonces aquí vemos la parte de el sueño del copero, que tenemos pues que el copero soñó una vid con 3 sarmientos que maduraban hasta producir su fruto. Y entonces me fui a investigar lo de los sarmientos. ¿Qué es lo que se describe como los sarmientos? Miren, en esta imagen de aquí de la izquierda, aparecen los sarmientos como unos brotes aquí, en el brazo, en uno de los brazos de la vid, y estos sarmientos son estos brotes que están aquí. Acá se ve otro brote, miren, desde el brazo aquí se ve otro brote que es un sarmiento. Entonces dice que él vio 3, por eso me gustó esta imagen que encontré, porque aparecen 3. Esos 3 sarmientos dice que los vio brotando hasta que produjeron frutos así como estos. Eso es lo que él soñó y los exprimía, y entonces dice luego pues de que hacía esto, luego él tomaba el fruto y lo exprimía en la copa de Faraón y se la daba. Los 3 sarmientos significaron 3 días en que él volvería a servirle a Faraón. Es algo que le sucedió. Entonces José le pide al copero que le hable de él a Faraón para que lo saque de allí. Fíjense que esta es la primera vez que José habla de querer cambiar su condición, de querer cambiar su situación. En el comentario de Jameson, Fawcett and Brown dice, hablando como un intérprete inspirado, le dijo al mayordomo que dentro de 3 días recuperaría todos los honores y privilegios de su cargo. Y mientras hacía ese alegre anuncio, habló convencido de la influencia del oficial para su propia liberación. Hasta ahora, nada en el registro nos ha llevado a conocer algo que indique los sentimientos de José, pero esta súplica ferviente revela una tristeza y un anhelo impaciente de liberación, que no toda su piedad y fe en Dios pudo disipar. Fíjense que aunque él tenía todas estas características que pudimos ver citadas, por ejemplo, en 2 Timoteo, aquí observamos las emociones que estaban en el corazón de José y que nunca antes las vimos. Nunca antes las vimos sino hasta este punto precisamente, y cuánto ha llevado en el proceso desde que sus hermanos lo tenían en la cisterna, lo vendieron, lo trajeron a Egipto, estuvo trabajando con el amo Potifar y ahora está en la cárcel, está sirviendo en la cárcel, lo están poniendo a cargo de estos prisioneros de la corte, del estado, y ahí es donde él ve
el momento de expresar toda esa emoción. Yo también me veo a veces con esas debilidades. Ahora que me he puesto en esta situación de contacto de COVID con mis familiares, mi hermano y su cuñada y mi cuñada, pues su esposa, me he sentido como indefensa en alguna manera, aunque gracias a Dios no he tenido los síntomas de la infección. Gracias a Dios, y entiendo cada vez más que sí es cierto que la vacuna nos da una buena protección, porque sí fue mi contacto por muchas horas y en el auto, por más que bajas las ventanas, es un contacto de un espacio cerrado, aun cuando teníamos la ventilación, y por muchas horas en andar llevándolo al hospital y luego de una clínica a otra clínica, porque había que llevarlos a los dos a que le atendieran en sus respectivos médicos o servicios médicos, porque por el trabajo se necesitan los servicios médicos y con incapacidades y esas cosas, ¿no? Entonces, sí te sientes de pronto con esa impotencia de saber si la vas a librar, no la vas a librar, y sobre todo que hemos tenido que trabajar a distancia estos dos domingos que pasen unos 15 días, por si fuera alguien que trajera la infección y la contagiara a la clase. Y por eso es que se ha pues propiciado mejor hacerlo a distancia para no fallarle, para no errarle. Por eso hemos estado así, y este sería el segundo estudio a distancia por esa razón. Pero sí se siente una necesidad de expresarse uno. Estoy segura que hasta mi hermano, como no ha podido salir a trabajar, mi cuñada por fin ya la hicieron ir a trabajar, dicen que su tiempo de contagio ya se terminó, que ya debe trabajar, pero sí, uno por no querer ir a trabajar porque siente todavía las molestias, y el otro por querer sí te irse a trabajar, pero no puede porque todavía trae las molestias de tos constante, ¿no? Una tos constante que no los deja estar a su plenitud. Entonces se siente uno indefenso, y al sentirse de esa manera, imaginen la oportunidad de decir, gritarlo, ¿no? Cuando sacas todo el vaho desde tu estómago hacia afuera, se relaja tanto el cuerpo. De hecho, la yoga lo promueve, te hace sacar el vaho, a veces te hace hablarlo, pero a veces si no hablas, nada más sacar el puro aliento, pero desde lo que es el vientre hacia afuera, te hace un relajar en las noches. Es una de las herramientas que me ha tocado usar porque vengo con mucho estrés del día, y me doy cuenta de que siempre es un momento, hay un punto en el que no puedes evitar soltar, y este fue el momento de José, este fue el momento de él. Ahora vamos a ver el sueño del panadero. En el sueño del panadero veamos qué implicaciones tiene. Entonces él se siente pues ahora sí que con la oportunidad, ¿verdad? Dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son de 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, e hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Entonces aquí el sueño del panadero fue de una manera algo diferente. Dice, el panadero soñó 3 canastillos blancos sobre su cabeza.
Canastillos blancos. Fíjense que cuando me puse a buscar qué tipo de canastillos pudieron ser, no encontré, realmente no encontré, pero encontré que esta foto es de un chico en una bicicleta en el Cairo, en Egipto. Pero me llama la atención cómo lleva su canastillo de pan, todo esto es pan, y lo lleva en la cabeza. Entonces me imaginé que esta sería un poco más cercana idea de cómo ellos cargan sus canastillos. Y empecé a observar que hay muchas regiones donde cargan uno tras otro y hay quienes cargan muchísimas cosas y mujeres cargan muchísimas cositas hacia lo alto con una habilidad tremenda. Entonces, lo que sucede pues que era común que usaban esta forma de portar el pan y entonces dice que en el más alto de esos canastillos había toda clase de panes para Faraón, pero los pájaros se comían los panes desde el canastillo de su cabeza. Entonces esta descripción de este sueño pues nos dio esto, los 3 canastillos significaron 3 días en que sería colgado y las aves comerían su carne. A los 3 días en el banquete de cumpleaños de Faraón se cumplió la interpretación hecha por José, pero el copero se olvidó de José. Y ahora sí que como tipo telenovela, estamos viendo cómo José va desarrollando toda una pues vivencia en la que se queda en suspenso pues primero vendido, ¿no? A los ismaelitas. Ya vimos su primera, continuará la novela, la telenovela, la novela o la historia aquí. Ahora estamos viendo que ya pasó de Faraón a la prisión y con la oportunidad de que se le libere de esta situación que fue objeto y no hubo manera porque el copero se olvidó de José. Y ahora sí que veamos, continuará, ¿no? En la próxima lección qué es lo que vamos a hacer. Y de aquí entonces lo que hacemos es que nos vamos a pasar a lo de la tarea que normalmente les pido que contesten en su libro para que la podamos ahora verificar qué respuestas son correctas. Dice, lea su libro y responda en el punto número 1, escriba B o F, según sea verdadero o falsa cada afirmación dada. En la A dice, José fue vendido al faraón por los mercaderes, pero a faraón, aquí dice. En la B, el copero fue ejecutado 3 días después de que José le interpretó el sueño. En la C, todas las pertenencias de Potifar fueron bendecidas con la administración de José. En la D, José dijo al copero y al panadero que él podía interpretarles los sueños. Lo que estoy haciendo es nada más tomar un versículo y lo que van a hacer ustedes es que lo van a leer y lo pueden poner hasta en pausa para poderlo ya cotejar con el punto A. De hecho, estoy usando el A primero y qué texto lo confirma. Que aquí dice precisamente en el capítulo 39:1 dice que fue llevado José a Egipto y a Potifar, el oficial de Faraón fue el que lo compró, entonces no fue vendido a Faraón, sino a Potifar. En la siguiente, en el capítulo 40, 20 y 22, dice que al tercer día, que era el cumpleaños del banquete, hizo el banquete, entonces el faraón dice, hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Entonces sí, esa es verdadera. La primera es falsa, la segunda es verdadera porque a los 3 días, tal como lo interpretó José. En la C dice que en el 39:5 aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Y pues la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. Y sí, todas las pertenencias de Potifar fueron bendecidas. Entonces eso es verdadero. Y en el capítulo 48 ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, no dijo que él era el que lo interpreta. Sí les pidió que se lo contaran a él, pero le adjudicó que era de Dios las interpretaciones, no de él. Vamos bien. Entonces, en el punto número 2 dice, conteste brevemente. ¿Cuál fue la razón por la cual José tuvo éxito en la casa de Potifar? Esa es la A. Y luego en la B, ¿cómo le pagó el copero a José la interpretación del sueño? En la C, ¿cuál fue la mentira de la esposa de Potifar? Y en la D,
¿Cómo se evidencia que José temía a Dios? Bueno, en el caso de esa última sí les puedo de una vez adelantar que puede haber más de un versículo que lo certifique. Pero por ejemplo, en este caso, en el capítulo 39, estamos viendo que Jehová estaba con José y aquí esta es una de las cosas que vamos viendo, porque él prosperaba, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces, ¿cuál era la razón por la que él tuvo éxito en la casa de Potifar? Porque Jehová estaba con él y porque todo lo que él hacía se lo hacía prosperar Jehová. En el capítulo 40-23 dice que el jefe de los coperos no se acordó de José. Esa fue la forma en la que le pagó a cómo le interpretó. Se olvidó de él, el jefe de los coperos. Y en el capítulo 39 del 13 al 15 dice, cuando vio ella que le había dejado la ropa, dice que cómo fue la mentira que le causó. Entonces vino, ella dijo, vino él a mí para dormir conmigo. Esa fue la mentira, cuando ya tuvo ahí la ropa, ¿no? Con ella. Y en el capítulo 39:9, cómo era, cómo nos damos cuenta de que él temía a Dios. Yo usé el capítulo 39:9, donde él menciona esta expresión. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa es la parte que me hace a mí entender que sería muy notorio que él no quiere, él teme a Dios y no quiere pecar contra él, ¿no? Lea su Biblia y piense, tenemos a José como administrador de Potifar en Génesis 39, el versículos 3, 2 y 3, y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. También vemos la mujer de Potifar como lo calumnia del capítulo 7, versículos 7 al 12. En ese mismo capítulo aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces ahí describe la forma de la calumnia. Jesús interpreta los sueños de José interpreta los sueños de sus compañeros y se citan en dos partes, en el capítulo 40, el 5 al 8 y el versículo 14. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y luego ya pasamos al 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Aquí quiero ir a las aplicaciones. Fíjense que las aplicaciones las estoy tomando precisamente de los textos un poco adaptadas a nosotros. Y les estoy poniendo ahí la presencia de Dios con nosotros. Está con José. Dice, pues ciertamente Dios estuvo con José, pero también José estuvo con Dios en todo lo que le sucedía.
Lo que quiero decir con esto es que es cierto que se mencionaba de la presencia de Dios con José, pero también José estaba presente con Dios en las cosas que le quería agradar y no quería pecar contra él y quería ser fiel a él. Entonces es algo que sí estamos, ahora sí que entendiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva en esta aplicación? En que nosotros también pues busquemos la presencia de Dios en nuestra vida hoy en día y aceptemos su voluntad en todo lo que nos ocurra. Yo lo viví pues y lo estoy viviendo con esta situación de la pandemia, cuando ya la tenemos aquí bien cerca y ya con una familia y con el contacto con mi familia, estando en la ayuda que le podemos ofrecer. Entonces se siente una situación en donde ahora yo me tengo que cuidar de no contagiar a alguien de mis hermanos o a alguien de la clase. Entonces mantenerte a distancia también es una situación que es una situación un poquito complicada porque no tengo la misma condición que mi hermano no la tengo y no tengo la misma condición que, por ejemplo, que David, nuestro hermano de la iglesia joven, que él y su familia, todos también están batallando con el COVID en casa y que pues financieramente tampoco les está alcanzando todo para poder cubrir gastos, entonces también se vio en la necesidad de expresarse en ese sentido y compartirlo con nosotros. Entonces tenemos entonces que buscar la presencia de Dios en este tipo de situaciones, porque aún así esto se cuenta también como parte de la voluntad de Dios que pasemos por estas condiciones y nos hacen de pronto estar así como faltos de fe, como que un coscorroncillo que nos viene de pronto para reconocer que sí necesitamos aceptar las condiciones en las que nos encontramos y entender que también son parte de la voluntad de Dios. Bueno, en la otra aplicación del estudio, le puse nuestra prosperidad, aunque hablaban de la prosperidad de José, pues algo que podemos ver como ejemplo en José, que la diligencia y la responsabilidad son aportes que nosotros damos a las tareas y trabajos que realizamos. Entonces también nosotros tenemos cualidades y capacidades que precisamente José usó para poderlas implicar y le salían las cosas bien, de hecho la veían y aparte Dios lo bendecía. Es cierto que aparte de eso también puso su granito de arena. Entonces aquí encontré, bueno, ahí en el libro viene este texto, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta es la primera cosa que debe resaltar cuando nosotros nos pongamos a hacer un trabajo que no tiene que ser para nuestro patrón, sino para el patrón que está en el cielo y que está pendiente de nosotros. Y luego el tercero de las aplicaciones le puse así, la fidelidad de Dios en las relaciones sexuales, que es tal como viene en el libro del maestro. Entonces, aquí sí considerar que el adulterio como un pecado contra Dios cambia la perspectiva del daño causado. Porque a veces piensa uno que no causas un problema, pues si nomás es entre nosotros y los dos somos adultos y los dos estamos consintiendo, pero cuando lo calificas o lo consideras como el pecar contra Dios, el cometer el adulterio, entonces la perspectiva del daño es diferente, cambia, porque contra quien estás pecando es contra Dios. Y es más, implica un mayor rango el pecar contra Dios. Hay que resistir la tentación. En primero a los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces esa parte más complicada, fuerte, poderosa que nos quiera atar, tentación, Dios se ha provisto, por eso también vemos como parte de su voluntad esto o de sus planes de proveer o de permitir lo que somos capaces de soportar, no más.
Entonces, cuando tengamos una tentación, sepamos que Dios ha permitido que nos pasara porque sabe que la podemos soportar. Es parte de su promesa en este texto. Recordando la meta de enseñanza-aprendizaje que significa que nos pide demostrar que conocemos las experiencias adversas de José y cómo Dios lo prosperó, y que también tengamos una actitud sobre la importancia de depender de Dios en cualquier situación. Aquí lo que nos está pidiendo en el libro es, dice, seleccione y explique. La parte curiosa digo, porque ahora nos pide seleccionar. Hay dos declaraciones, y una es correcta, la otra no. En la A dice, José tuvo éxito como administrador porque confiaba en Dios. Y la B, Dios bendijo a José porque era un buen administrador. Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta? Y la letra B dice, comparta con la clase cómo Dios le prosperó en una situación adversa como la de José, porque dependió completamente en él. Esta sería una muy buena oportunidad de compartir en clase. La 3, comprométase a compartir este testimonio de dependencia con una persona conocida que esté pasando una crisis personal, familiar o laboral. Honestamente me considero no buen ejemplo en esta semana, en estas 2 semanas que he estado, sobre todo en esta última, porque sí me estoy dando cuenta de que no he sido suficientemente fuerte para afrontar las emociones, sobre todo, las emociones y las actitudes que me hacen sentir sin mucha fuerza, sin fortaleza para reaccionar, sobre todo porque estoy reaccionando sin fortaleza en cosas de emoción, de tipo emocional. Recordar el versículo clave, el que vamos a memorizar, Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y recordarles que la siguiente lección solo tiene el capítulo 41 para desarrollar. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias te damos porque vemos en José un ejemplo para poder seguir y confiar en ti en nuestras dificultades. Saber que aun cuando están situaciones adversas, tú lo has hecho prosperar, y también a nosotros nos puedes dar esa prosperidad si nosotros confiamos de esa misma manera en ti. Permítenos ser fuertes, fortalecernos, Señor, porque necesitamos recordarnos constantemente que tú estás con nosotros y que a pesar de nuestras emociones, las verdades y realidades, tú las puedes hacer salir adelante y cambiarlas si nos pintan demasiado graves. Te queremos reconocer como el que prospera todo a nuestro alrededor, y te agradecemos por todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Hasta la próxima.